importantes que a lo largo del tiempo fueron consolidando a la libertad de expresión y a la libertad de prensa como esencial para la democracia constitucional. En 1853 se consagró el artículo 14, donde uno de los derechos es el de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. En 1860 se agregó otra garantía más a la prensa, prohibiendo al Congreso dictar leyes de imprenta. Y en 1994 se terminó de consolidar esta libertad estratégica para la democracia con el artículo 43 que incorporé personalmente como vicepresidente de la comisión redactora. Me refiero al secreto de las fuentes de información periodística, que es clave para el periodismo de investigación que denuncia especialmente la corrupción. Pero también en la reforma del 94 se le dio rango constitucional a los derechos humanos, y la libertad de expresión está amparada especialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, artículo 13, y además en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados. En conclusión, no tiene ningún fundamento constitucional esta medida cautelar que a toda velocidad ha dado el juez Maraniello. Pero además el gobierno ha presentado otra denuncia muy grave, haciendo referencia a espionaje y a la intervención de Rusia y del chavismo en este tema, una cosa verdaderamente impresionante. Esto recayó en el juzgado federal del doctor Ercolini. A mí me parece que esta medida cautelar va a ser modificada por instancias más importantes de la justicia. Mientras tanto, resulta muy evidente el intento del gobierno de que no se conozca ni se aclare la situación muy compleja que estamos atravesando por hechos de corrupción que no han sido aclarados, empezando por el caso Libra, siguiendo por el caso del fentanilo y ahora por la venta de medicamentos de acuerdo a lo que se conoció de Españolo en torno a la discapacidad. Así que esto es muy grave y revela la muy baja calidad institucional que tiene la Argentina en este momento, que lo tiene desde hace tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente. Y le consulto el argumento que plantea el gobierno, esto de que se pueden salir a la luz secretos de Estado y que es el argumento que utiliza el juez. ¿Desde qué lugar podría ser válido? No en este caso, pero digo, ¿desde qué lugar se puede agarrarse? No en este caso, porque ya hay jurisprudencia importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, y porque siempre se sigue distintos ejemplos, pero claro, fue muy importante los papeles del Pentágono y el famoso fallo del juez Black de la Corte de Justicia de los Estados Unidos en el caso New York Times versus los Estados Unidos, donde claramente en ese fallo la Corte norteamericana pone siempre de relieve y arriba de todo la libertad de prensa, porque nosotros necesitamos conocer en una democracia qué es lo que está ocurriendo. De tal manera que aducir... ¿Y cómo fue ese fallo, doctor? Disculpe, ¿me puede profundizar un poquitito sobre ese fallo? Le estoy diciendo, querían impedir que el gobierno... Por eso es impedir que se propague información que había publicado la prensa, nada menos que sobre papeles del Pentágono, o sea, el órgano militar por antonomasia de lo que gobierna los Estados Unidos bajo ese punto de vista de la defensa nacional. Y aún en ese caso, la Corte Suprema dijo que era mucho más importante para la democracia norteamericana que la libertad de prensa frente a algún eventual riesgo de la seguridad nacional. Así que nosotros tenemos jurisprudencia importante también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el Pacto de San José de Costa Rica solo en circunstancias muy excepcionales puede permitir que no se difunda alguna información. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, sí, eso, a ver. Que en una causa donde haya menores no se conozca el nombre del menor. ¿Se da cuenta? Sí. Pero en definitiva, en una situación muy extrema de seguridad judicial, dice el Pacto de San José de Costa Rica, pero esto lo tiene que analizar un juez con la prudencia, el equilibrio y la ponderación de cada caso. Es decir, esto no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en la Argentina, esto no hay ninguna duda. Lo que resulta claro es lo que ha venido haciendo el gobierno desde el primer momento, que ha sido, como usted lo sabe, insultar a opositores, insultar a la prensa, insultar al Congreso. Es decir, es la continuidad de este tipo de política, y obviamente estamos también en situaciones electorales, pero claro, lo sorprendente es que haya un juez que se haya prestado a esta maniobra, ¿no? Realmente eso sí no deja de ser muy sorprendente. Justamente le quería consultar sobre esto, doctor, sobre esto, ¿no? La interpretación por parte del juez, porque digo, más allá de la presentación por parte del gobierno, esto lo decidió un juez. Lo avaló, ¿no? Un juez, sí. ¿Tiene que ver con esto? Yo se lo consulto a usted, obviamente, para que nos pueda explicar, porque escuchaba a algunos constitucionalistas también que hacían referencia a que tal vez el juez tomó esto de que el gobierno habla de una desestabilización, de que se busca desestabilizar al gobierno, y utilizaban el término golpe blando, como que era lo que avalaba el juez, ¿no? Como que daba a entender, o para el juez era cierto, de que se buscaba esta desestabilización por parte del gobierno. ¿Esto puede ser así? Usted que por ahí entiende justamente y bueno, seguramente tiene conocimiento del fallo. Me parece lamentable, me parece una fundamentación absolutamente errónea, me parece que no entiende lo que es la Constitución. Así que esto es muy grave, esto seguramente va a ser corregido. Ya hay una opinión abrumadora de constitucionalistas consultados sobre este tema, pero además de esto ya hay organizaciones de la sociedad civil que están sumamente preocupados, así que yo creo que en los próximos días iremos teniendo novedades sobre esto. Yo lo veo como un intento muy claro del gobierno para que no se difunda absolutamente nada de los escándalos que en este momento envuelven al gobierno. Es eso, es un nuevo avance sobre la libertad de prensa. Y doctor, le quiero consultar también sobre esto que se debate mucho, pero que estaría bueno que nos explique, porque algunas personas dicen, no se puede grabar en casa de gobierno, ¿no? En la Casa Rosada. Es ilegal de que te graben dentro de la Casa Rosada, porque, no sé, como una cuestión de privacidad, porque es una cuestión institucional. ¿Nos puede explicar por qué sí se puede y o si no se puede realmente? Claro que se puede, porque es la función de la prensa, y claro que también les tengo que explicar lo siguiente. En un eventual, digamos así, ponderación que hay que hacer entre libertad de prensa y derecho a la intimidad, que es lo que alega el gobierno, claro que debe prevalecer la libertad de prensa, pero esencialmente porque se trata de personas públicas. Una cosa es una persona pública y otra cosa es una persona privada. El área de intimidad de una persona pública es menor porque todos los ciudadanos en una democracia necesitamos saber quiénes son nuestros gobernantes, ¿comprenden? Así que en definitiva, no hay ninguna duda de que hay que siempre poner por encima a la libertad de prensa. Gracias, doctor, gracias por su tiempo, Les mando un gran abrazo. Abrazo. A Antonio María Hernández, abogado que considera que este fallo es una aberración que rápidamente va a ser dado vuelta. Y fíjense ustedes en esta última parte, él plantea que ante la violación de intimidad y la libertad de prensa, tiene que estar por encima la libertad de prensa, especialmente cuando se trata de figuras públicas, en este caso de dirigentes políticos. Ahí el derecho a la intimidad tiene menos peso que la libertad de prensa, obviamente según su visión, eso siempre lo marcamos. Este es en la abogacía, en el mundo del derecho, pesa mucho la manera que lo interpreta cada uno, más allá que dice la ley es clara y precisa. No es. La ley dice algo. Ahora,
lo lee un abogado de una manera, lo interpreta de una manera, y lo lee un juez, lo interpreta de otra, ¿no? A veces, lamentablemente, pero bueno, es así. La interpretación que él considera es que el derecho a la intimidad está por debajo de la libertad de prensa, especialmente en figuras públicas expuestas políticamente, como el caso, en este caso, de los dirigentes. Más ¿no? cuando, en este caso todavía no se sabe porque no se escucharon los audios de Karina, pero por ejemplo en el caso español, que también decíamos lo mismo, si vamos al hecho, Español también lo grabaron en una conversación privada, ¿no? O sea, él no es que le estaba dando una entrevista a un periodista, es lo que se entiende. Pero sin embargo, ante la comisión de un delito, tiene prevalecencia esto, ¿no? Que se está cometiendo en teoría un delito, que la justicia lo probará, trabajará, se fijará si es o no, si fue Español